viendo Aportando RD por Telecanal 28 y todas nuestras redes sociales. Hoy no va a estar presente nuestra doctora Castro, a quien le deseamos que tenga éxito en sus diligencias personales. Vamos a pedirle al señor máster, señor director, que nos coloque una imagen, y con esta imagen nosotros le preguntamos a ese público que nos sigue, donde dice: Putin afirma que no quiere entrar en una nueva campaña armamentista. Es una información precisamente que data del 2018. Y hoy la estamos trayendo precisamente para refrescar qué indica esta imagen. Lo dijo en el 2018, pero haciendo historia debemos recordar que 4 años antes de hacer esa publicación invadió a Crimea. Pero 4 años posterior a esa publicación invadió toda Ucrania. Vamos a decir que en un movimiento envolvente, por todos los flancos invadió a Ucrania y su capital Kiev por el ámbito aéreo y terrestre. No vamos a decir naval, porque ya el control naval lo tenía a través de Crimea, que le servía de apoyo, pero bombardeaba a través del mar también. Es decir, que utilizó las 3 vías o los 3 ámbitos tradicionales que pertenecen y corresponden a lo que es la guerra. Con esa lectura, ¿qué nos quiere decir esa lectura de esa información? Que estamos ante una persona predecible. Sí, estamos ante una persona predecible que dice una cosa y hace otra. Entonces, gracias al señor director por la imagen. ¿Qué nos indica esto? ¿O qué alarma debe prender esto para lo que es Europa y el resto del mundo? Que, especialmente para Europa debe preocuparse por realizar una nueva arquitectura en el ámbito de lo que es la seguridad y la defensa interna, con el objeto de no ser sorprendida de buena fe, no en el futuro, sino en lo inmediato. Pero ¿por qué hablamos de lo inmediato? Porque ya la economía de Rusia es una economía de guerra. Ya con un aporte de un 6% de su PIB a lo que es el gasto de defensa, donde hay una reducción significativa al ámbito de la educación, al ámbito sanitario, al gasto social y a otros ámbitos más, podríamos decir que su principal actividad es ahora mismo la producción de armamentos bélicos y municiones para imponerse donde quiera que se tenga que imponer. Ante esta situación, los analistas en el ámbito de la seguridad y la defensa deben estar conscientes que lo que viene no es fácil. En ese sentido ya vemos que se han despertado algunas antiguas potencias que se encontraban dormidas, entre ellos Alemania. Alemania que ha empezado ha despertado de ese sueño, de ese letargo que se encontraba, para pasar a convertirse en un león despierto. ¿Por qué decimos esto?
porque Alemania está dedicando gran parte de su actividad productiva al gasto de defensa, al gasto de la guerra. Y debemos recordar que Alemania jugó un rol fundamental en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Jugó un rol fundamental en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Que perdió en ambos, sí. Pero es una maquinaria bélica. Es una maquinaria bélica que había que evitar a toda costa que reactivara sus instintos, sus intenciones en el ámbito de la guerra. Rusia tuvo la facultad de lograr que Alemania despertara con sus instintos bélicos. Pero debemos analizar otros estados europeos, como Polonia. Polonia, que durante el periodo de la URSS hizo grandes aportes en el ámbito de la maquinaria bélica. Llegó a aportar hasta 2 millones de soldados. Pero ahí tenemos los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que son estados que son pequeños, tienen poca población, pero están preparándose también para ejercer un estado de defensa en un momento determinado para defender lo que es su soberanía. Pero ya tenemos, para completar el Báltico, tenemos dos grandes estados en el ámbito de la guerra que han despertado también, como lo es Finlandia, que es miembro de la OTAN, y ahora Suecia, que hace un par de días fue ratificado su adhesión por el Parlamento húngaro, que están preparados para tales fines, para agregar y sumar más fuerzas a la OTAN. Debemos recordar de larga data de que Finlandia perdió casi un 20% de su territorio contra Rusia. Han tenido enfrentamientos. Entonces, hay situaciones históricas que marcan a estos estados en los cuales precisamente nosotros nos preguntamos cómo se demarcará el mundo en los próximos 3 o 4 años. No creo que llegue a 5. Antes de los 5 años hay una definición. Y eso lo podemos ver precisamente en lo que se llama esa pequeña guerra híbrida que existe en el ámbito de la información y la desinformación, y en una comunicación prácticamente no muy halagüeña en el ámbito de lo que son las potencias nucleares, como vamos a decir. No queremos ser pájaros de mal agüero, pero ya Rusia se está refiriendo de que está revisando, de que está reestructurando lo que es su armamento nuclear. ¿Es una expresión disuasiva? Sí, creemos que es disuasiva, pero es una expresión también que debe llevar a Occidente a tomar medidas, y más a Europa. ¿Por qué? Porque no hay que esperar que se siga extendiendo de Ucrania esa chispa bélica a otro estado de la Unión Europea para tomar las medidas preventivas que vayan a corregir los entuertos de lo que son las acciones bélicas. En ese sentido, nosotros tenemos la expresión, tenemos la reconfiguración de que la
Unión Europea debe visualizar una nueva arquitectura de seguridad y defensa para recanalizar sus recursos, ya sea en el ámbito individual o en el ámbito grupal, porque hay una realidad. Hay estados europeos que no están en condiciones de aportar 10.000 o 15.000 o 20.000 soldados a la OTAN, porque después de la Segunda Guerra Mundial y en el tránsito del periodo de la Guerra Fría, muchos estados europeos se acotejaron, se acomodaron y se olvidaron de que en un momento determinado podían llegar momentos difíciles como estos. Y queremos dejar una expresión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ante la impotencia, en el caso de la guerra rusa-Ucrania, se refirió a enviar soldados a Ucrania. ¿Se van a enviar? No lo creo, porque la decisión o la opinión de un miembro de la OTAN no compromete a la OTAN. Eso es impensable, y asimismo lo ha dicho y lo ha expresado tanto la OTAN como la mayoría de los países europeos. Solamente Letonia ha hecho caso y dice, en determinado caso de que, valga la redundancia, de que esto se decida, estamos preparados para ello. Pero después nadie le ha respondido a Emmanuel Macron. ¿Qué indica esto? Habrá una desesperación. ¿Está Francia jugando su rol? Se lo dejamos de tarea a ustedes, pero lo que sí estamos conscientes es que la Unión Europea debe redefinir lo que es su estatus a nivel de su arquitectura de seguridad y defensa. Nos despedimos de este bloque solicitándole que se suscriban a su canal aportando RD y que le den a la campanita. Nos vamos a una pausa comercial.